Audio Jungle. Audio Jungle. Yo creo que todos estamos viendo lo que es ya esta presentación del módulo 14 de Lengua de Señas Boliviana de la Maestría en Educación Especial e Inclusiva, ¿verdad? Esa es la unidad 1 que trata sobre lo que es la lengua de señas boliviana, fundamentos lingüísticos y sociales. Bien. Para pensar. Estas son las palabras de un periodista que se la pregunta a una persona sorda, ¿no? Recordé que alguna vez en una entrevista para radio le pregunté a una persona sorda, ¿y cuál es la mayor barrera que tienen ustedes, los sordomudos? Esa precisamente me contestó, que la gente como usted piensa que nosotros somos sordomudos, no personas, y que no podemos hablar, reír, aprender, enseñar, hacer. Bien, esto es, como les decía, justamente para pensar. Vamos a ver algunas definiciones sobre lo que es las personas que tienen discapacidad auditiva. Una persona tiene discapacidad auditiva cuando su capacidad de oír está limitada y no puede utilizarla para las actividades de la vida diaria, aunque tenga un aparato que amplifique los sonidos. Para las personas que tal vez no hayan visto a una persona sorda usar este tipo de aparatos, son una especie de aparatos que en algunos casos se ve detrás del oído, ¿no? Que conecta directamente hacia lo que es el canal auditivo. O en todo caso es casi notorio porque se encuentra dentro del conducto auditivo. Estos son los audífonos, en todo caso. ¿Bien? Aparte de lo que se puede entender con lo que es el implante coclear en todo caso, que eso ya se verá en otra ocasión. Otra definición dice, en este capítulo utilizaremos el término sordera por las connotaciones que tiene en relación con las pérdidas auditivas severas y profundas. El término hipoacusia se refiere a la pérdida auditiva en general, ¿ya? Y sin referirse a los casos más graves, sino a cualquier pérdida grande o pequeña. Sujetos con pérdidas por encima de los 80 decibeles, sordo para referirnos a estos sujetos. Bien, aquí da una clasificación de lo que es sordera e hipoacusia, ¿no? Sordos para referirse a las personas que tienen pérdida auditiva arriba de los 80 decibeles. Y hipoacusia para las personas que tienen pérdidas auditivas, digamos que no son tan grandes, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar sobre la perspectiva socioantropológica de la sordera. Anteriormente ustedes, bueno, hemos compartido lo que son definiciones sobre lo que es sordera. Nos explican sobre la pérdida, sobre el grado y sobre muchas otras cosas. Pero dentro de lo que es lengua de señas, nosotros no trabajamos con lo que los autores o diferentes definiciones nos pueden decir sobre sordera, ¿no? O sobre hipoacusia. Nosotros tenemos que ver a las personas sordas de otra manera, no con lo que no tienen, sino con lo que tienen. Y justamente es la perspectiva sociológica de la sordera. ¿Qué es eso? Tal vez es la primera vez que lo estamos escuchando. Entonces vamos a adelantarnos al concepto. Perspectiva socioantropológica. Desde esta mirada se define al sujeto sordo como una persona que utiliza básicamente una lengua visogestual, lo que la hace diferente en el plano lingüístico y miembro de una comunidad lingüística que es minoritaria. Vamos a ir desglosando ese concepto rápidamente sobre lo que es el sujeto sordo. Persona. Ante todo, un sujeto sordo o esta persona con discapacidad auditiva que decíamos, es una persona. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos acercamos a una persona sorda, pensamos tal vez de cierta manera, ¿no? Ay, pobrecito, no escucha, ¿no? ¿Cómo se comunicará? ¿No? Tal vez Dios lo ha castigado, o no sé, digamos, otro tipo de situaciones que se pueden dar, ¿no? No, eso es un sordito, pues, ¿no? Es un modito. Ahí está, ¿no? Pobrecito, ¿qué habrá hecho él o habrá hecho su familia para nacer así? Bueno, yo les comento una condición particular mía, porque es que estoy dentro del ámbito de la lengua de señas. Para comenzar, tengo una hermana mayor que me escucha, ¿no? Ella es sorda.
Y bueno, no recuerdo muchas cosas de mi infancia, pero sí recuerdo algunas cosas y una de ellas fue que jugando yo con mi hermana y mi hermano, nos rompimos, ¿ya? Nos rompimos unos platos y nosotros sabíamos que nos iban a castigar, entonces estábamos de miedo cuando iban a llegar mis papás. Y cuando llegaron, notaron ese nerviosismo que pasó y justo vieron los platos rotos. ¿Ya? ¿Quién rompió los platos? Los tres jugamos. ¿Ya? Tú a mi hermano menor, ¿no? Ya. Castigado tal y tal cosa. Tú metes, ¿no? Castigado. Seguro que tú eres el que mete más líneas. ¿Ya? Veía a mi hermana y tú también, castigada. No vas a ver televisión ni ni en nuestro cuarto. Entonces, bueno, aparte de llorar y pasarla mal ese rato, yo recuerdo ver a mi hermana con la misma angustia y pasando el mismo castigo que nosotros. Ese trato que mi papá le dio a mi hermana nos ayudó bastante aquí a aceptarla y a verla como igual. No, mi papá llegó y dijo, no, o sea, tú y tu castigas, ¿no? Pero tu hermana no escucha, ella no sabe, ella no tiene conciencia de esto, nada, señor. El castigo fue para los tres. Y de esa manera nosotros la vimos como uno de nosotros. O sea, nos puso en la misma condición de castigo entonces. ¿Qué es lo que quiero referirles con esa situación? Cuando decimos que el sujeto sordo es una persona, significa que esta persona tiene luces y sombras. Que las personas sordas pueden ser, digamos, tan buenas como tan malas, como a veces nosotros vemos en la vida diaria. Pueden tener errores, ¿no? Pueden tener muchos aciertos. Entonces, cuando hablamos de personas nos referimos a eso, que es una persona que puede cometer errores, que puede ser una persona muy brillante, que puede ser una persona que tarda tal vez en su desarrollo, como cualquier otra persona, que es una persona que a veces puede tener envidia, que es una persona que puede tal vez ser maliciosa. ¿M? Hay gente sorda que he visto que aprovecha su sordera para, no sé, aventajarse en muchas cosas. Entonces, si vamos a ver al sujeto sordo como persona, tenemos que tener en cuenta eso. Esta persona es como cualquiera de nosotros. Entonces puede tener luces y sombras, puede haber personas que tienden a hacer el bien como personas que tienden a hacer el mal. Eso nos va a ayudar a nosotros a poderlos de alguna manera ver como, o sea, como iguales. Es eso lo que tenemos que propender y es eso lo que vamos a trabajar también dentro de lo que es este módulo, ¿no? Las características particulares, la experiencia, la comunicación y la interacción son visuales, ¿no? La experiencia de la persona sorda es visual. Al encontrarse deficiente o ausente el sentido de la audición, la experiencia de vida va a ser siempre visual. Y eso quiero que lo tomen muy en cuenta. Cuando hacemos la experiencia, comunicación e interacción, es que esta persona que tiene dificultades para escuchar o que no escucha totalmente, va a ver en lo visual su compensación, su forma de acercarse al mundo, su forma de entender el mundo. Y es justamente ahí que nace la lengua de señas, como vamos a ver más adelante. Y la sordera es vista como condición social más que una deficiencia, ¿no? O sea, más que lo que le falte, tenemos que ver lo que es una condición social, es algo que lo va a acompañar toda su vida. Esta persona va a nacer sorda, va a ser un niño adolescente sordo, va a ser un joven sordo, va a ser un adulto sordo, va a ser un anciano sordo y va a morir siendo sordo. Con esto tal vez no desmerezco lo que se puede hacer con el tema de la rehabilitación auditiva, el implante coclear o la ingeniería genética que ya está apareciendo en países europeos y en otros, sino que pese a las ayudas, pese a todas las cosas que lo dé, que pueda él tener, que pueda usar audífonos o un implante coclear, va a haber una sociedad que no lo va a entender. En su gran mayoría nosotros como sociedad no propendemos tal vez, o sea, a lograr esa equiparación, esa inclusión en las personas sordas. Entonces, se define que es una condición social que es algo que le va a acompañar de por vida. Él es sordo los 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, por toda su vida. Bien, utiliza una lengua visogestual. La visión es el canal de recepción, atención y comunicación. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos estar, por ejemplo, como oyentes, mm, anotando algo en nuestro cuaderno cuando nuestro profesor nos está dictando. Entonces nosotros bajamos la mirada, agarramos el lápiz o el bolígrafo y estamos escribiendo en un papel
mientras el profesor nos va dictando. Nosotros vamos atendiendo lo que son las hojas, ¿no? El papel y todo eso. Entonces podemos nosotros mirar diapositivas y escuchar a un docente explicándonos lo que tratan esas diapositivas. Pero la persona sorda no. La persona sorda mira una explicación, luego mira una diapositiva. Y no puede estar mirando la explicación y la diapositiva al mismo tiempo. Él tiene que copiar algo de la pizarra y centrarse en lo que está copiando. Y no puede estar al tanto de la información que puede estar pasando. Eso da una desventaja de tiempo. Entonces, eso es lo que quiero que tenga muy en cuenta. La visión es el canal de recepción, de atención y de comunicación. Entonces, es la visión por el medio por el cual vamos a llegar a las personas sordas. Y es también un elemento muy importante a la hora de hablar en lengua de señas, ¿no? Porque se hace turnos para poder hablar, cuando se interpreta también, se tiene que tener cierto cuidado en muchas cosas. Entonces, este es un punto muy importante. La visión es el canal de recepción, de atención y de comunicación. La lengua visogestual tiene que ver con lo gestual, obviamente. Entonces, lo gestual no solamente son las manos, implica el rostro, implica el cuerpo. Cuando movemos las manos, hacemos las señas, piensan que solamente son las manos y ya. No. El rostro tiene mucho que ver con eso. Y ya lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Y el cuerpo también es una parte muy importante de lo que es la lengua de señas. La predisposición del cuerpo para adelante, para atrás. Cuando encogemos los hombros, cuando lo hacemos más grande, entonces hay muchas cosas que podemos nosotros ver en esta parte. La esencia y la complejidad son particulares y esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del módulo. Lo hace diferente en el plano lingüístico, que es una parte, ¿no? Hay componentes dentro de lo que es la lengua de señas. La forma o configuración de la mano, ¿ya? Hay una forma que tiene la mano, ¿no? Puede ser abierta, cerrada, puede ser solamente el índice señalando, puede ser señalando otra cosa, entonces quiero que nos demos cuenta de eso, ¿no? Lugar de articulación. Hay un lugar donde se hace la seña. En todo caso, puede ser en la cabeza, puede ser en la barbilla, puede ser en el brazo y todo lo demás. El movimiento, hay movimientos circulares, hay movimientos de línea, hay movimientos ondulares, hay movimientos de zigzag y todo eso. Hay diferentes movimientos para poder hacer la seña. Y el componente no manual, que es el gesto en todo caso, ¿no? Ya va a ser la expresión facial que acompaña el movimiento del cuerpo y la predisposición. Bien, miembro de una comunidad lingüística minoritaria. Entonces, la comunidad lingüística son los usuarios de la lengua. ¿Quiénes componen esta comunidad lingüística? ¿Ya? Los sordos, obviamente. Ellos son los actores principales. Los hijos de los sordos, que pueden ser también sordos o pueden ser oyentes, ¿no? Los papás sordos pueden tener hijos sordos o hijos oyentes. Los profesores que trabajan con las personas sordas, los intérpretes que trabajan también, ¿no? Dando la información a las personas sordas, los padres de familia de las personas sordas, familiares, ¿no? Que son tíos, primos, sobrinos, u otras personas. Lo hace miembro de una comunidad lingüística que es minoritaria. ¿Y qué es lo que compartimos en esta comunidad? Tenemos la lengua de señas, que es lo que nos une. Es el lazo, es la base por la cual este grupo de personas se comunica, se cohesiona. Y la cultura sorda, que es un elemento que vamos a tratarlo teóricamente, pero yo quisiera que lo vean socialmente, ¿no? Y eso ya les voy a ir dando algunas fotos para poder ir viendo esta parte. Atravesamos momentos de discriminación, obviamente. Bienvenidos, porque al ustedes aprender lengua de señas, también van a aprender formas de discriminación. Y esta palabra no tiene que asustarnos. La discriminación puede ser consciente, inconsciente, puede ser voluntaria e involuntaria. A veces es leve y a veces es dura también. Cuando ustedes comiencen a ver las manos, a practicar las señas, como lo hicieron ya en todo caso, las personas que están cerca les van a mirar. ¿Por qué se mueven tus manos así? Pero si tú no eres sordo, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios que van a aparecer. O como en alguna... Yo trabajaba dando clases de señas con las personas sordas, ¿no? En todo caso, yo trabajaba con un profesor dando clases. Dábamos clases los dos y
nos sentamos en la Plaza Avaroa para poder charlar. Estamos hablando en señas, ¿no? Yo escucho el no, entonces estamos hablando en señas. Y pasan dos señoras de alta alcurnia, porque lo digo así, porque tenían cabello cortito, muy bien pintadas, sus aretes, caminando con tacón, ¿no? Y hablando de la vida. El gobierno, que todos los demás, y eso y lo otro. Y yo les escucho venir, pero no les hago caso. ¿No? Estoy hablando con mi compañero sordo, ¿no? Que es otro maestro sordo que él escribe en inglés, escribe en coreano, escribe en japonés, o sea, un maestro realmente, ¿no? Es sordo, ¿ah? Y las viejitas nos miran y dicen, ay, miren esos dos sorditos, pobrecitos. ¿Qué habrán hecho sus papás para que nazcan así? Pobrecitos. Le escucho de... Claro, yo lo estoy escuchando, pero atienda a mi interlocutor. No le tiro bola. Y se acercan las viejitas, no, pobrecitos, vamos a ayudarlos, pobrecitos. Me tocan el hombro una de ellas. Volteé a mirar y dice, hijito lindo, bonito, tus papás, ¿qué habrán hecho para que nazcan así? Yo le estoy mirando y me hago como que no le entiendo. Y el profesor sordo me mira y me dice, ¿qué estás diciendo? Un ratito le digo, no sé. Y saca de su cartera unos 50 bolivianos. Y me da, papito, toma, y hace como gestos para comer. No te vas a comer algo, pues, con este dinero. Lo mira a mi compañero, papito, tú también no has debido comer. No, toma también, vayan a comer, vayan. Y hacen gestos como que, o sea, vayan a comer y todo eso. Y el profesor sordo me mira a mí y me dice, pero tú eres oyente, dile. Y yo, no, cállate, le digo, no aprovechemos. Y las señoras se van, pobrecitos, que sea la vida del gobierno no los atiende. Y ay, sorditos, si algún día tal vez nos quedaremos así, que no escuchamos y todo eso. Ya, no mira, profesor, le digo, vamos por unas Tucumán. O sea, el tema es que atravesamos diferentes situaciones de discriminación en diferentes ámbitos. Todas las personas atravesamos diferentes tipos de formas de discriminación. Bien, vamos rápidamente a lo que son las barreras de comunicación, que obviamente son muchas también, experiencias similares que pasamos todos nosotros. Bien. Ahora, en esta gráfica nos podemos ver, no sé, a un talibán, a un árabe y todo eso. Cuando yo he propuesto eso de la perspectiva socioantropológica, me refiero a qué? A que esta parte de la realidad nosotros podemos verla de otra forma. ¿Se dan cuenta? A ver, otra vez. Ahí, ahí. Mucho depende de cómo vemos la realidad nosotros. A veces tenemos que acomodarnos de otra manera para poder entender una realidad. Y es lo que yo quiero que entendamos. Todo lo que les he comunicado sobre la perspectiva socioantropológica significa eso. Vamos a ver las ideas de otra manera, con otros ojos. Quiero que al entrarnos al mundo de la lengua de señas, veamos las cosas de diferente manera. ¿Bien? Vamos rápidamente con aproximaciones generales, que son rasgos de la comunicación humana que sí o sí tienen las lenguas de señas. La lengua tiene el desplazamiento, que hace referencia a la capacidad del lenguaje para representar el pasado, presente y futuro, así como otros lugares diferentes al espacio inmediato donde ocurre la comunicación. La lengua de señas nos permite esto. Podemos hablar a futuro, ¿no? Haciendo señas que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Próxima semana, próximo año, el siguiente mes, o señas del pasado, ¿no? O sea, cuando yo era niño, o la semana pasada, o yo ya comí eso. Entonces, hay señas que nos permiten hacer eso. Entonces, eso le da el rasgo de comunicación que estamos hablando, que es desplazamiento a la lengua de señas. Arbitrariedad. Se refiere a la inexistencia de relación entre una forma lingüística y su contenido. Ahora, eso es lo que quiero detallar bien. Armstrong, en 1983, no ve la falta de signos arbitrarios dentro de lo que es la lengua de señas, sino la falta de representación icónica de las lenguas orales. ¿Qué significa esto? En este cuadro podemos ver, por ejemplo, algo de la lengua de señas francesa, que es la raíz de muchas lenguas a nivel mundial, incluida la lengua de señas boliviana. Ahí vemos el cuadro de Soso, que es Renat, en lengua de señas francesa, ¿no? LSF. Cuando se hace esa seña de Soso es como que apuntaras el hocico largo. Entonces, en lengua de señas, eso se llama iconicidad. O sea que cuando representamos la imagen del animal, se dice que es icónica. Y hay muchos lingüistas que decían que justamente porque la lengua de señas es icónica, no tiene esto de la arbitrariedad, o sea, no hay relación entre lo que es el significante y el significado, ¿no? Digamos, por decir, hormiga. La hormiga es un diminuto insecto
mientras que la palabra hormiga es muy larga, entonces no hay una relación, ¿no? Como oso, ¿no? Oso es una palabra muy corta, pero el animal es muy grande, entonces eso se llama arbitrariedad, que en lengua de señas es que no hay. Y ahora este señor voltea la tortilla y dice, no, no es que no hay arbitrariedad en la lengua de señas. Además, ¿quién define eso? No se define la lengua de señas por lo que diga el mundo oral, ¿no? Nosotros volteamos la tortilla. La lengua oral no tiene iconicidad, dice, por eso que se hace muy difícil su comprensión. Mientras que cuando hablamos en lengua de señas, como tiene esa iconicidad, esa relación con lo que se dice, entonces realmente, o sea, cognitivamente se hace entendible todo lo que se puede hablar en lengua de señas. Una postura muy interesante. Arbre, en lengua de señas francesa, ahí ven, el árbol, ¿no? Como se hace la lengua de señas. Poisson, que es pez, ¿no? Y maison, que es casa, ¿no? Las formas. Eso se llama iconicidad, versus lo que es la arbitrariedad. 3. Productividad, detallando la posibilidad infinita de la producción de expresiones y oraciones en lengua de señas. ¿No? Podemos hacer muchas cosas en lengua de señas. ¿Se puede cantar? Sí, se puede cantar. ¿Se puede hablar? Sí, se puede hablar. Muchas cosas. Ahora, transmisión cultural, que sostiene el proceso de la lengua de señas en el paso de una generación a otra. Los sordos adultos indican a los niños sordos, o sea, la lengua de señas. Se les va enseñando, se les va indicando todo ese tipo de cosas. Bien, carácter discreto. La posibilidad de que dos queremas dentro de una seña puedan ser discriminados por separado y puedan generar dos significados totalmente diferentes. En este caso, los queremas son similares a los fonemas y cumplen esa propiedad. ¿Qué significa esto? Que se puede estudiar gramaticalmente, y en este caso los queremas, ¿no? Son las formas de las manos. Entonces son como los fonemas. Los fonemas son los sonidos, ¿no? En todo caso, letras o vocales, o en todo caso, ¿no? Vocales o consonantes. Eso lo vamos a ir desarrollando cuando vayamos viendo lo que son las clasificaciones, ¿verdad? Bien, pasamos a la teoría de estructuración, que explica la estructuración física de los queremas sin valor intrínseco y sin funcionalidad al ser combinadas para la producción de señas con significado. Una forma de la mano no tiene mucho que ver, ni movimiento. Combinamos ambas cosas, entonces ya tenemos una seña, ¿no? Y esa misma forma de una mano podemos utilizarla en otras señas. Y eso lo vamos a ir detallando y van a ir viendo esos ejemplos dentro de lo que es la lengua de señas. Ahora, el enfoque lingüístico de las lenguas de señas bolivianas, tenemos lenguas orales y lengua de señas boliviana. ¿Ya? Lenguas orales, el aymara, el quechua y otras lenguas tienen atención auditiva, tenemos que escuchar a la persona, una memoria auditiva. Todo eso va a cierta parte de nuestro cerebro para poder trabajar. La emisión es vocal, tenemos que hablar. Entre las cuerdas vocales pasa el aire y también utilizamos el aparato fonoarticulatorio de la boca. El espacio es lineal, o sea, las ondas viajan, el sonido viaja por las ondas, ¿no? A través del aire. Y la secuencialidad, decimos una palabra tras otra, un fonema tras otro. Eso es lo que significa. De las lenguas de señas, en este caso de la lengua de señas boliviana, la atención es visual, tenemos que ver a la persona para poder comprender. Entonces, obviamente, tiene que haber iluminación. Memoria visual, tenemos que nosotros almacenar en la parte visual todo lo que nosotros vemos. La emisión espacio-gestual tiene que ver con lo que es el espacio, el lugar, ¿no? Luego tenemos lo que es el espacio tridimensional y la simultaneidad, ¿no? El espacio tridimensional es que nosotros logramos muchas cosas dentro de lo que es la lengua de señas, ¿bien? Ahora, simultaneidad tiene que ver con lo que es, decimos, una cosa tras otra. Volvemos a lo que es la sesión de Zoom, por favor. Disculpas, ha habido una pequeña interrupción en lo que ha sido la presentación, ¿ya? Comenzamos de nuevo el trabajo. Vamos a trabajar lo que es bolivianas, aspectos sociales y culturales, que es la última parte, que tiene que ver con lo que es, con lo que nosotros queremos trabajar dentro de esta primera unidad para poder entender la lengua de señas. Bien, la lengua de señas boliviana, aspectos sociales y culturales, tiene que ver con la comunidad. Nosotros no estamos de la nada. La lengua de señas pertenece a una comunidad que es la comunidad sorda. Las personas sordas son las que han hecho la lengua de señas. Y las personas sordas son las que la hablan. Entonces nosotros tenemos que entender que es una lengua que se maneja dentro de una comunidad. Los sordos son los que la hablan, los que la diseñan, los que lo hacen todo lo demás. La lengua pertenece a la comunidad hablante y usuaria de la misma. Hay mucha diferencia entre un hablante nativo que adquirió espontáneamente su lengua natural o materna, en este caso de señas, y otro que la aprendió, no teniendo ese proceso natural de adquisición, ni teniendo el dominio lingüístico y sociocultural de la lengua. Un poco difícil de entender, tal vez,
pero habla la diferencia de que hay una persona que habla lengua de señas. ¿Por qué? Porque ha crecido en un ambiente donde se hablaba lengua de señas y ha aprendido espontáneamente, mientras que otros hemos tenido la oportunidad de aprenderla tal vez no desde bebés, no desde niños, sino tardíamente, ¿no? Entonces, hay esa diferencia de lo que es la lengua de señas. Bien. Ahora, entender la diferencia. Si nosotros entendemos esta visión socioantropológica, esta perspectiva socioantropológica de la sordera, vamos a poder cambiar nuestra forma de verlos, nuestra forma de entenderlos, nuestra forma de tratarlos. Entonces, con esta introducción, quiero yo que podamos nosotros acercarnos a las personas sordas, en especial al aprendizaje de la lengua de señas, de otra manera, con otros ojos. Hay cosas que tal vez aprendamos y me digan ustedes, pero yo quiero decirlo de esta manera. Hay algunas señas que tal vez no encuentren su equivalencia, no encuentran, digamos, o sea, su similitud, pero que en lengua de señas se entiende claramente lo que nosotros queremos decir dentro de lo que es nuestro español, ¿no? Dentro de nuestra lengua, dentro de nuestra forma de ver el mundo. Las personas sordas ven de otra forma el mundo. Un claro ejemplo, por ejemplo, poniendo, valga la redundancia, por ejemplo, es que dentro de las lenguas de señas no hay la seña de querer en el tema de sentimientos, por ejemplo. Yo no he visto a personas sordas utilizar esa seña, ¿no? Nosotros como oyentes decimos, yo te amo. Perdón, yo te quiero, ¿no? Pero no te amo. Te quiero mucho, ¿no? Pero no te amo. Jugamos tal vez con los niveles de sentimentalismo, tal vez, ¿no? En ese sentido. Pero las personas sordas no entienden eso, digamos, de que te quiero mucho. Para ellos, o sea, o a la persona la amas, la aprecias con tu corazón o no. Entonces no hay una seña que explique eso de te quiero, o sea, pero no te amo. Ese tipo de traducciones a veces no se las encuentra. Entonces, el entender la perspectiva socioantropológica nos va a ayudar a ver a las personas sordas como personas, que son miembros de una minoría lingüística, ¿no? Y que tienen en particular una lengua que es muy fuera de lo común porque utiliza un canal visual, ¿no? Que se habla con lo que son los gestos, el rostro, las manos, ¿no? Es visogestual. Y a veces en este mundo de tanta tecnología, nosotros podemos ver que por el celular, por internet, incluso por esta sesión de Zoom, podemos estar muy conectados, pero a veces nos olvidamos de mirar a una persona de frente y poder comunicarle a la persona lo que queremos decirle, no solamente con nuestra voz, con nuestra mirada, con nuestra postura, con nuestras manos, ¿no? Con todo nuestro ser. Entonces, la lengua de señas nos va a ayudar incluso a humanizar la comunicación, ¿no? Aprender lengua de señas va a ayudar a pararnos frente a la otra persona, hacer a un lado las vicisitudes de la vida, las presiones, los apuros y todo eso, poder mirarla y expresarnos ante ella, no solamente con una palabra oral, sino con todo nuestro ser. Y en el final nos va a ayudar a amarlos de una manera muy diferente. Yo creo que el amor en sus diferentes expresiones es lo que ayuda a transformar nuestro mundo. Cuando aprendí lengua de señas para comunicarme con mi hijo sordo, por fin mi hijo tuvo una mamá y yo encontré a mi hijo. A veces hay mamás que están muy desesperadas y me dicen, mi hijo no escucha, ¿qué va a hacer de su vida? Y se la pasan en gabinetes psicopedagógicos, fonoaudiológicos, buscando otro diagnóstico, cuando se olvidan que el tiempo pasa y su hijo está creciendo y creciendo. Entonces, a veces yo creo que no es tanto lo que falta que podemos trabajar, sino lo que nosotros tenemos es lo que podemos hacer. A veces nosotros tenemos muchas falencias como seres humanos, como profesionales, pero eso no nos tiene que impedir a que podamos nosotros ver lo que tenemos en positivo, lo que podemos dar al mundo. Yo sé que cada uno de ustedes, como profesional desde su área, ha escogido en primer lugar pasar esta maestría de educación, ¿no? Especial. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se les ha ocurrido? Podrían haber estudiado marketing, japonés, no sé, taekwondo o lo que sea, pero ustedes han decidido estudiar lo que es esto de educación especial. Y dentro de esto, la lengua de señas. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su curiosidad? Entonces, para mí eso es muy valioso de todos ustedes. Así que les animo a que nos centremos en nuestras cosas positivas, en lo que nosotros podemos dar desde nuestras áreas de trabajo como profesionales. Aprendamos bien unos de otros.
Yo aprenderé de ustedes, ustedes de mí, todos aprendemos juntos. Les agradezco mucho su atención y pues estamos dispuestos ya para que avancemos lo que es el tema de esta unidad y los espero el día jueves para sus preguntas, sus consultas. Pueden ser vía WhatsApp escrito o pueden ser videollamada. Voy a estar acá para poder contestar todas sus preguntas. Bien, entonces les agradezco mucho su atención y pues estamos para poderles ayudar. Bien, yo creo que ya hemos terminado lo que es la sesión del Zoom. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y no sé, digamos si hay tal vez alguna tanda de preguntas o algo tal vez para poder trabajar ahora. Si por el chat tal vez quisieran que aclaremos algunas cosas, entonces podamos nosotros, digamos, escribirla ahí. Algunos también me han estado preguntando algunas cosas. A ver, vamos a leer. Dice, realizaremos la parte práctica como alfabeto dactilológico, normas de cortesía, familia, naturaleza y otros. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Ya, es la siguiente semana. Pero quisiera que hagamos ese trabajo tal vez más rápido porque estamos en un nivel de maestría. Ese no es un curso básico de lengua de señas. Si algunas personas no saben lengua de señas, entonces quisiera que me lo escriban. Tal vez vamos a encontrar un momento para poder hablar con cada uno de ustedes y poder saber cuál es el nivel de lengua de señas que tienen. Si tienen un nivel avanzado, si conocen la lengua de señas o tal vez no sabemos nada, entonces vamos a trabajar desde donde podamos, ¿no? Vamos a trabajar con lo que tenemos y de esa manera poder responder a cada uno según la necesidad que tiene. ¿Está bien? A ver, hay otra que me dice en su presentación de que no aprendemos señas, ¿sí? O entendimos. Vamos a centrarnos. La parte de señas es transversal a todo el módulo, ¿no? Pero más quisiera que fuéramos prácticos. O sea, si hay algunas personas que saben señas, entonces trabajar desde donde ellos saben. Si hay personas que no saben nada de señas, entonces ir avanzando tal vez un poco más con algunos links de refuerzo para que puedan ver videos online y poder practicar las señas, cosa de poder avanzar un poco más, ¿no? El tema es ese, de poder trabajar cada uno según tenga, digamos, el avance, el conocimiento de lo que es la lengua de señas, ¿no? ¿Qué aspectos abordaremos en el presente módulo? Los que se han descrito en la guía didáctica y tal vez, digamos, algunos otros que ustedes sugieran. Hay diferentes áreas de trabajo, pese a que esta es una maestría, ¿no?, en educación especial, pero yo creo que también el trabajo tiene que darse desde sus áreas de trabajo, ¿no?, desde sus profesiones. Sé que hay algunos que son médicos, psicólogos, creo que hay trabajadores sociales también, entonces las necesidades y los enfoques son diferentes. Vamos a tratar de responder en la medida del posible a todos ellos, ¿no? No aprendemos lengua de señas, vamos a aprenderla transversalmente, como les dije, pero quisiera que fuera un poco más rápido el tema de la práctica y el aprendizaje. Como decía, este es un nivel de maestría, entonces queremos avanzar de esa manera. Pero también entiendo que hay personas que tal vez no tienen la experiencia previa de haber aprendido lengua de señas. Entonces, para las personas que no tengan la base, no sepan, vamos a ver la manera de trabajar complementando, ¿no? O sea, prácticas. Obviamente, digamos, puede que sea un poco más difícil para esas personas, pero el apoyo siempre va a estar, ¿no? Así que no se asusten, no se preocupen. Tampoco es muy complicado el aprendizaje. Necesitamos ver videos y poder practicar, es lo más importante. ¿A qué edad se tendría que realizar los procesos de inclusión de las personas sordas? Desde donde se pueda, desde el inicio, ¿no? El inicio del niño va incluyéndose dentro de su familia incluso. A veces pasa por eso, ¿no? Y si se incluye en el tema educativo, ahí ya vamos a ir viendo eso en otra semana, en una posterior semana,
que tiene que ver con la parte educativa, ¿no? ¿A qué edad lo podemos incluir a este niño dentro de un ambiente de oyentes? Hay posturas, hay ya visiones trabajadas del Ministerio de Educación, pero con los documentos y el análisis que podamos hacer, vamos a proponer una forma de poder incluirlos, ¿no? Y aún desconozco el LCD. Exactamente, entonces, eso cuando me vayan hablando, voy a ir viendo quiénes necesitamos más apoyo en esa parte y quiénes ya podemos ir avanzando con lo que ya tenemos avanzado. A partir de qué edad se puede aprender el lenguaje de señas. Ahora, para todos y todos, vamos a aprender lengua de señas boliviana. La forma correcta es decir, lengua de señas boliviana. No es lenguaje de señas, ni lengua de signos, ni lenguaje de signos tampoco. Lengua de señas boliviana, ¿no? Se puede aprender desde, les cuento, desde incluso el vientre de la madre, ¿eh? Hay bebés que a los 6 meses ya van haciendo una especie de balbuceo con sus manos, ¿no? Cuando tienen papás sordos. Y los niños, los bebés, digamos, si son oyentes y ustedes les enseñan lengua de señas, ese bebé va a aprender como 2 lenguas, ¿sí? La lengua de señas y la lengua oral. No por el hecho de hablar en lengua de señas, el bebé o el niño se va a olvidar de hablar oralmente. No, eso es totalmente falso. Entonces, la lengua de señas, aparte de ser una lengua más, estimula ciertas áreas del cerebro que a veces se encuentran dormidas, porque nosotros no somos personas que le dan mucha importancia a aspectos visuales, ¿no? No somos seres visuales, nosotros somos seres auditivos, ¿no? Nuestro mundo es un mundo sonoro, está organizado en base al sonido, ¿no? El marcado, digamos, de la microonda cuando se apaga, el volumen de la televisión, de la radio, de las bocinas, es un mundo sonoro. Muy interesante lo de las señas que no hay, como querer llamar, que otras señas más no hay para los sordos. Algunas otras más, pero yo les aseguro que al revés también. Hay muchas señas en la lengua de señas que nosotros como oyentes no le podríamos dar una equivalencia, ¿no? En nuestro español. No se podría interpretar, o sea, adecuadamente, porque esa seña es muy profunda, implica muchas otras cosas más que lo que nosotros podamos darle como interpretación en todo caso, ¿no? Entonces, es por un lado y por el otro. Como en toda la lengua, son fenómenos lingüísticos, son fenómenos que se encuentran dentro de lo que son las lenguas de señas. Bien, tal vez creo que hemos respondido a lo que son ya las preguntas del Zoom. Entonces, estimados compañeros y compañeras, les agradezco Licenciado, mucho. buenas tardes. No sé si me puede escuchar. Ah, Alex, sí, dime, te escucho. Sí, licenciado, un gusto saludarlo y también un saludo cordial para todos. Quería hacerle una pregunta, licenciado. Dime. Bueno, una pregunta curiosa, ¿no? Hasta ahora no tengo pues en sí una respuesta clara al respecto de las personas sordomudas. Mire, ¿Ya? siempre me ha venido esa curiosidad y bueno, solamente recibí una respuesta superficial, ¿no? De que, bueno, una persona es sordomuda porque, bueno, como no ha oído, Ujú. lógicamente nunca ha oído el habla y bueno, por ahí no desarrolla el lenguaje oral, me dicen ellos, ¿no? Pero no me Ujú. parece tal vez una respuesta así. Por ello es que yo quería preguntarle a este licenciado, tal vez no tanto desde un enfoque teológico, pero sí desde su perspectiva, ¿por qué una persona es sordomuda? Esa es la pregunta, licenciado. Ya, bueno, a ver, ante todo vamos a ir aprendiendo algunos conceptos. Persona sorda es lo mejor para podernos referir a ellos, o en todo caso, persona con discapacidad auditiva, que es el término legal bajo la ley 223, ¿no? Acá en Bolivia. Porque sordomudos, les cuento, hay, sí, pero deben ser 0,00001% de la población. Son personas que no escuchan y también tienen lesiones en las cuerdas vocales o labio leporino o algo que les impide hablar oralmente, ¿no? Entonces, mayormente son personas sordas. Y más allá, digamos, de un daño fisiológico, ¿no? Que pueda haber, digamos, en el oído, tal vez en la parte cerebral que les impida el desarrollo auditivo. Entonces, yo creo que las personas sordas nacen. ¿Por qué razón? Yo les digo esto tal vez como tú me preguntaste, ¿no? O sea, más que el ámbito teológico, digamos, más sobre una opinión mía. Yo veo a mi hermana, ¿no? Y ella nos ha cambiado la vida, ¿no? Yo, en mi vida, yo pensaba ser una especie de Indiana Jones. O sea, ser un arqueólogo, me encanta la historia, la arqueología, la paleontología, los dinosaurios. Pero de todas las posibilidades de la vida estudié ciencias de la educación.
y más esta área de educación especial, ¿no? De la parte de sordos. ¿Por qué? O sea, mis expectativas tal vez eran otras, pero mire, o sea, terminé hablando con mis manos más y es el trabajo que ahora desarrollo. Yo creo que es una oportunidad que a muy pocos se nos presenta. Y yo creo que para ustedes ha llegado ese momento. Esta puerta se ha abierto para ustedes y es un momento para poder adentrarse a otro mundo, muy diferente del que ustedes tal vez estaban pensando, de poder volcar sus miradas hacia personas, hacia realidades que tal vez necesitan de su ayuda, de su comprensión, de su profesionalismo. Podemos hacer mucho, como les decía, como profesionales de nuestras áreas para contribuir a las personas sordas. Mira, pero yo soy mamá, o sea, ¿en qué puedo ayudar tal vez? ¿No? Alguien me decía eso y yo le dije, usted aprendiendo esto puede comprender mejor a otra mamá que tal vez tiene a un niño sordo y no sabe qué hacer. Pero como mamá, con lo que usted sabe y con lo que está aprendiendo, puede ayudar a esa mamá que tal vez se encuentra desesperada, que no encuentra un diagnóstico que le dé una tranquilidad o que tiene miedo, ¿no?, al futuro de su hijo. Entonces yo creo que las personas sordas están justamente para que nosotros podamos volcar nuestras miradas y poder dejar eso que nosotros tenemos, eso que nadie más va a poder dejar, que nosotros solamente vamos a poder hacerlo. Aquí y ahora podemos hacer ese cambio, ¿no? Espero que haya podido responder tu pregunta. Sí, licenciado, más bien yo comparto la opinión que usted tiene, ¿no? Bueno, en torno a lo que viene a ser la comorbilidad hoy en día, pues esta se materializa, ¿no? En el marco de la diversidad. Hoy en día eso es algo innegable. Y en lo que usted menciona realmente, pues cambiar la perspectiva, la mentalidad referente a la diversidad, después creo yo la génesis para realmente poder concretizar esto que se enfoca en la Ley Educativa 070, inclusión educativa. Entonces, solo eso, licenciado, gracias. Qué bueno, qué bueno. A ver, Claudia Espejo dice, ¿en cuánto tiempo se puede aprender la lengua de señas? Como cualquier otra lengua, la puedes aprender toda tu vida. Y bueno, si vamos al tema, digamos, lingüístico, ¿no? Organizar clases y todo eso. En 3 meses yo creo que se aprende algo básico para poder trabajarlo, ¿no? O sea, viendo horarios y la metodología y todo lo demás. En Europa, en otros países, no solamente hay cursos de lengua de señas, ¿no? Hay años de lengua de señas, licenciatura en lengua de señas, maestría en lengua de señas, doctorado en lengua de señas y postdoctorado en lengua de señas. O sea, como toda área de conocimiento, podemos profundizar en el conocimiento, en el manejo, en la práctica, en la investigación, en epistemologías, todo lo que tenga que ver con la lengua de señas. Yo desde que tuve la oportunidad de compartir con mi hermana, pues ya son como 20 o 25 años que manejo la lengua de señas y sigo aprendiendo, les cuento. Porque es una lengua que va evolucionando, se va actualizando, hay jóvenes que utilizan nuevas señas, los niños también se comunican de otra manera. O sea, es un fenómeno que les digo, o sea, no puedes dejar de aprender, pero no se asusten, ¿no? O sea, vamos a aprender acá también y la idea es dejar material y dejar una base para que podamos nosotros seguir con nuestro aprendizaje, ¿no? No es que no se pueda aprender, se puede aprender lo básico, lo elemental y a partir de ahí nosotros enriquecer todo nuestro conocimiento de la lengua de señas. Bien, dice acá, a nivel de la educación boliviana regular, ¿cada estudiante sordo debe de contar con un intérprete en el aula regular? Eso sería lo ideal, pero a veces la logística y las limitaciones técnicas imposibilitan eso, ¿no? Son temas que son para hablar demasiado y vamos a ir tocando ese tema de los intérpretes en la educación, también dentro de lo que es este módulo, ¿no? Es una parte del trabajo. Vamos a ir avanzando eso a profundidad posteriormente, ¿no? ¿Es difícil interpretar? Sí y no. Las dos cosas. Es difícil interpretar en el sentido, digamos, de que se entiende como una responsabilidad. Pero también es algo lindo interpretar porque es la parte artística de lo que es ser intérprete. Es algo muy gratificante, les cuento, ¿no? Tiene tantas cosas lindas para recordar como las cosas difíciles y las responsabilidades también que implica el hecho de interpretar, ¿no? Bien, wow, han sido bastantes preguntas.
estimados compañeros y compañeras. Hay algunos que me dicen que no saben nada de lengua de señas. Les aseguro que saben algo, por lo menos algunos gestos, el decir hola, chao, son gestos que todos conocemos, ¿no? Y van a ver que a partir de eso no se hace tan difícil el aprendizaje de la lengua de señas. Bien, ahora sí, yo creo que ya quedó claro las preguntas. Espero que podamos seguir haciendo el tipo de preguntas a lo largo de lo que va a ser este módulo, ¿no? Y las cosas tal vez que no han quedado claras y todo lo demás, por favor, les espero el día jueves en el horario establecido para poder hacer las preguntas que tengan todavía sobre el trabajo del foro o la tarea tal vez. Hay material de apoyo ahí que ustedes pueden leer. Ese material de apoyo es para poder justamente darles referencias sobre lo que es la realidad de las personas sordas. Entonces, ya terminamos la sesión de Zoom. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho sus preguntas. Espero que no los haya aburrido, no les haya cansado con las cosas que les he contado, pero muy agradecido. Y que sea el inicio de esta relación en un grupo que vamos a aprender lengua de señas. Todos vamos a aprender. Vamos a profundizar, vamos a ver cosas tal vez que no hemos visto en otros momentos. Y muy agradecido a todos ustedes. Gracias a la licenciada Claudia Molinedo, a la maestría, a todos ustedes. Que les vaya muy bonito y ya nos vemos prontamente. Hasta luego.